Sí. Vale, bueno, empezamos. Vamos a hablar de algunos temitas que están bastante de actualidad, con gente muy maja y que sabe mucho. Además me hace ilusión porque he reunido a gente a la que sigo y leo desde hace tiempo, así que, oye, ni tan mal. Lucía Tolosa, periodista del País, es una de ellas, a la que leo desde hace tiempo. También está Marta Monforte, que ya se ha pasado por algunos directos anteriormente. Periodista de Público y a la que todo el mundo debe leer para saber qué carajo pasa en la derecha española. Eh, y también Noemí López Trujillo, que tiene un magnífico libro que es El vientre vacío, que muchos hemos leído, muchos y muchas hemos leído. Y Alberto López, politólogo y doctorando en la Universidad de Zúrich, y al que habéis tenido también el placer de escuchar en más de una ocasión. Como os he comentado antes, un poco para romper el hielo y empecemos a charlar tranquilamente. Bueno, en primer lugar, que no, se me ha olvidado. ¿Es vuestra primera vez, Noemi y Lucía, en Twitch? ¿Participando? ¿Cómo? ¿Es vuestra primera vez en Twitch? ¿Participando? Se nota, yo Sí, 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 sí. Yo voy con retardo yo ya. como dos imaginarias perdidas, se nota. Oye, Pedimos disculpas de antemano. pero ¿habéis consumido Twitch en algún directo o habéis visto algo, supongo, no? Bueno, algo. Yo sí, pero grabado ya después. Ay, vale. Era para preguntaros un poco de qué opinabais, pero bueno, si no, si no habéis consumido mucho Twitch, no pasa nada. Lo- Siento un poco boomer ahora mismo, la verdad, pero es que es la realidad que no lo he usado nunca. No. Tengo la aplicación descargada, eso sí. Bueno, pues luego cuando terminemos el directo os pregunto un poco de valoración. Vale, como os decía, la pregunta un poco introductoria. ¿Vivís mejor que vuestros padres a vuestra edad? Quien quiera puede empezar. Esto es un poco quien coja el tiro. Si no señalo yo, ¿eh? Venga, Marta. Señala, Venga. señala. Toca a mí, tío. Venga, va, me toca a mí. No creo que vivamos mejor que nuestros padres, pero creo que hay un matiz muy importante que tenemos que hacer en toda esta discusión que ha habido en los últimos días. Yo lo único que me siento capacitada para reflexionar es sobre esto. En función a una experiencia de mi entorno, que yo sé que todas las experiencias no son extrapolables a lo que nos pasa, pero creo que ejemplifica muy bien una realidad. Es que es verdad que nuestros padres tienen ahora una cierta estabilidad y un cierto acceso a propiedades, etcétera, pero, por ejemplo, en el caso particular de mis padres, de mi padre en concreto, venía de una familia muy pobre y a los 11 años tuvo que irse de la escuela en cuarto de primaria para ponerse a trabajar y desde entonces no ha dejado de trabajar. El otro día lo contaba en Twitter. Es verdad que su caso es muy particular, en el caso de mi madre también es similar, ¿no? Que le inculcaron mucho la idea de que tenía que trabajar y no ha dejado de trabajar desde entonces. Lo que sí que creo es que nuestros padres, el coste de la vida entonces sí que se aparejaba más al de los sueldos. Eso sí que me parece muy importante comentarlo porque yo soy de Castellón y cuando era pequeña vivía en Benicàssim y Benicàssim es una zona muy cotizada de aquí porque está al lado de la playa, es una localidad muy guay, un pueblo pequeñito pero muy chulo. Pues el primer apartamento que se compraron les costó 18.000 euros de ahora, sí, y claro, antes en pesetas. Creo que eso ejemplifica muy bien que no es que ahora, y es verdad que hay más desigualdad, más inseguridad salarial y demás, ¿no? Pero que el coste de la vida es muchísimo más caro. Entonces, me parece que no es bueno reivindicar lo que entonces ellos tenían. Eso es un poco mi reflexión inicial y que ahora cada uno que aporte. ¿Alguien quiere coger? Venga, Vale, cojo yo el yo puedo. Ah, no, cógelo. Te lo robo. Yo no creo que vivamos peor que nuestros padres en tanto que evidentemente hay un progreso y las condiciones materiales son mejores. Quiero decir, sin ir más lejos, las redes nos han abierto un camino de posibilidades enorme. O sea, antes no era posible muchísimos trabajos que ahora sí, con gente que se está literalmente inventando trabajos. O sea, esto de Twitch, sin ir más lejos, es un curro para mucha gente. Entonces, no creo que vivamos peor. Creo que la diferencia estriba en el hecho de que mis padres, que eran dos personas con carreras, por ejemplo, es equiparable, ¿no? Podían, digamos, afrontar un horizonte. Es decir, ellos pudieron llegar a un momento con 28 años de decir, bueno, nos queremos, formar un proyecto de vida contigo, quiero tener hijos y puedo elegir eso.
y si quisiera no tenerlo, podría también no hacerlo, pero, o sea, se me abre esa posibilidad, ¿no? Y creo que hoy en día el problema es eso, o sea, la diferencia y lo que nos separa al margen de, bueno, otras muchas, esto es un poco brocha gorda, pero para mí es el gran problema es que no podemos hablar de futuro, o sea, nos dicen, claro, es que los jóvenes tienen relaciones efímeras, los jóvenes se comprometen menos, los jóvenes tienen curros, se quejan, digamos, la famosa frase, se quejan por quejarse, ¿no? Por el tema de que son una generación entre algodones. No, nos quejamos porque no podemos hablar más allá del mes siguiente, más allá de 3 meses. Yo, por ejemplo, estoy en el país ahora, pero es que no sé qué haré en octubre, porque ahora mismo se acaba mi beca en el país en octubre y ¿qué pasa? ¿Sabes? No se trata tanto de la falta de posibilidades en cuanto a formación o en cuanto a poder viajar, porque en eso somos mucho más libres, ¿no? La famosa libertad, sois más independientes, tenéis más posibilidades. El famoso también privilegio del que hablaba, ya hablaremos más adelante, Antonio Maestre en su famoso artículo de la izquierda alpinista, ¿no? Se trata de que yo no me estoy quejando por el hecho de las posibilidades que se me ofrecen, sino porque no me dejan hablar de futuro, porque me han robado el futuro y porque siento que somos una generación estafada. No sé, así como primera introducción. Y ya después me seguiré quejando. Dejo paso a otro. Alberto, ¿querías decir algo o Noemí? Lo que queráis. Bueno, Dale, Alberto. vale. No, o sea, la pregunta es si yo vivo mejor que mis padres y yo creo que claramente sí. O sea, más allá de, o sea, hay muchas formas de analizar si yo vivo mejor que mis padres, ¿no? Pero yo pienso en las cosas que me ha contado mi padre y mi madre y bueno, creo que hay una cosa que une a casi todos los padres y las madres de la gente de mi generación, y es que nacieron durante el franquismo. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, a veces cuando hablamos del pasado se nos quita un poco en la mente de este tema, ¿no? O sea, la nostalgia, hay cosas que en el pasado podemos, o sea, podemos ver que nuestros padres, pues eso, el acceso a la vivienda, el acceso a los trabajos, había condiciones que materialmente y estructuralmente eran mejores. Pero no hay que obviar, yo creo que cada vez que hablemos de nuestros padres o la gente que nació en el franquismo, hay que dejarlo claro. Nacieron en una dictadura que era terrible. Mucha gente vivía con miedo, o moría, o vivía con muchísima represión en la cárcel, ¿no? O sea que aquí hay que primero decir eso. Y más allá de eso, yo tengo que decir que, bueno, mi padre era un niño que pasaba miedo con su padre. O sea, la violencia intrafamiliar con los menores era algo muy común. Es una cosa que sigue ocurriendo y que es muy importante, pero que cada generación la vivimos menos y me parece importante. Los miedos, las inseguridades, la falta de oportunidades también psicológicas para personas, digamos, normal, o sea, me refiero a personas que son blancas, heterosexuales, como mi padre o como mi madre, ya era algo muy complicado. O sea, ellos se quejan de cómo la vida era complicada y vivían con mucho miedo y había muchas cortapisas, muchos juicios, había poca libertad. Eso creo que es importante. Y bueno, yo pienso luego qué sería de mí en la época de mis padres, y yo que soy gay, pues la verdad es que sería, creo que muchísimo más complicado. Creo que el miedo y la inseguridad y la violencia, seguramente física, directa, que podría haber vivido, sería algo que desde luego no quiero ni nada. Eso no quita que lo decía hoy en el artículo Santiago Alba, ¿no? Rico, que me parece muy importante. O sea, por supuesto que mirar el pasado puede ser algo, un hecho tierno, ¿no? Hay cosas del pasado que nos pueden generar nostalgia, que nos pueden parecer bonitas. Creo que ese arraigo a según cosas no pasa nada, no es malo. Pero eso es diferente de comprar el pack completo, ¿no? O sea, yo creo que también hay un juego es distinto de ser la idea de tus padres de la nostalgia. La nostalgia es mi niñez, mi infancia, no la vida de mis padres cuando eran pequeños, sino cuando yo era pequeño. Y la verdad es que, por supuesto que hay cosas positivas de cuando nosotros éramos niños y niñas y también cosas negativas según la persona. Lo que creo que es eso, que tampoco es extrapolable y que hay que tener mucho cuidado porque hay muchas cosas que no funcionaban, hay cosas que han ido peor a nivel estructural. O sea, lo vemos en casi todos los países occidentales, que a partir de los 90 empieza a ser más complicado encontrar trabajo, la vivienda es más cara, hay cosas que son complicadas, pero hay tantas otras en las que la vida se ha vuelto más libre y más fácil para mucha gente. Creo que esto es importante
remarcarlo. En fin, lo dejo aquí. Y ahora te dejo, Noemí, que contestes, pero ¿a qué responde entonces esta cierta reivindicación de la nostalgia o del pasado? ¿Creéis que responde a lo que ha comentado antes Lucía, ¿no? De falta de horizonte o un horizonte más difuminado y no tan claro, ¿no? De no saber dónde vamos a estar dentro de unos meses o bueno, dentro de unos años y también dentro de unos meses? Responde también a que la seguridad económica no se entiende igual o no existe o no se entiende igual que hace 20 o 30 años. No sé un poco qué pensáis sobre esto. ¿Soy yo? Sí. Si quieres responder a lo que he preguntado antes y enlázalo con esto o da igual. A ver, es complicado. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Me parece que claramente, pues o sea, que el marco de vivimos peor que nuestros padres me parece como muy simplista, ¿no? También porque hay que tener como muchas variables en cuenta, ¿no? Vivimos peor que nuestros padres, ¿en qué aspectos concretos, ¿no? Por ejemplo, sobre qué derechos logrados, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, Alberto decía lo del franquismo, que a mí me parece muy importante, y yo personalmente pienso, por ejemplo, en mi madre, que en su época pues no había acceso al aborto, no había acceso a anticonceptivos, ¿no? Entonces, a mí me parece, ¿no?, que eso es muy relevante y que no podemos decir, hacer una brocha gorda, como decía Lucía, y decir simplemente que vivimos peor que nuestros padres, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención, al hilo porque sinceramente creo que ya, como estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho, no me quiero o sea, no quiero ser reiterativa, sí que me llama mucho la atención, ¿no?, de dónde surge un poco esa nostalgia, ¿no? Y a mí me parece que de algún modo sí que tiene que ver con mirar hacia atrás, ¿no? Como romantizar el pasado, mirar hacia la infancia, que así se supone que ha sido para mucha gente, aunque la familia es un lugar de opresión claramente en muchísimos casos, pero sí que tendemos a romantizar o a mejorar el pasado, ¿no? Nuestra memoria, de alguna manera, mejora esos recuerdos, ¿no? Entonces, cuando el futuro, ¿no?, es como muy hostil, resulta muy hostil, y el presente también resulta muy hostil, pues básicamente es como un ejercicio cognitivo de mirar hacia atrás, ¿no?, de romantizar el pasado, un poco para aferrarte, ¿no?, a intentar encontrar un patrón de aquello que funcionaba, ¿no?, y que a ti podría funcionarte. Y entonces es como que se crea un patrón aspiracional, ¿no?, de qué es lo que querían nuestros padres, pues yo también lo quiero, ¿no? Si en aquel momento funcionaba, aquí también, ¿no? A mí me parece como bastante... o sea, me preocupa, ¿no?, que nuestras aspiraciones... O sea, que yo estoy a favor totalmente de aspiraciones materiales y que aquí todo el mundo quiere dejar de... O sea, que yo soy la primera que me encantaría ser rica, ¿no? Que esto del orgullo de pobre es algo que me molesta mucho, ¿no? Porque nadie quiere ser pobre. Pero sí que me preocupa, ¿no?, que también haya como un pensamiento poco transformador en todo eso, en tanto que nuestras aspiraciones son básicamente puramente de mantener, ¿no?, el capitalismo como lo conocemos, ¿no?, de no poder imaginar otra cosa, ¿no? Queremos un coche y queremos la casa, ¿no?, en vez de pensar que a lo mejor el alquiler no es tirar el dinero y que a lo mejor el coche, ¿no?, pues no es la solución a la crisis medioambiental que tenemos, ¿no? Y me parece totalmente legítimo tener esas aspiraciones, pero también me parece preocupante. Y yo, desde mi punto de vista, creo que obedece un poco ¿no?, a la única certeza que tienes es el pasado, realmente. El presente es inestabilidad y el futuro también. Entonces, la certeza, ¿no?, un poco de la que tiras es esa infancia que al final también acabas un poco idealizando de alguna manera. ¿Los demás qué pensáis? ¿Es eso? ¿Es la nostalgia, la idealización de un pasado que ante un presente y un futuro que se nos presenta muy agitado? ¿Es quizás a lo que a lo que nos podemos amarrar, a lo que muchos amarran? Porque no les queda otra, porque... No lo sé, no sé cómo veis esto, ¿no? A mí, por ejemplo, lo he dicho antes, lo que ha comentado Lucía del horizonte, a mí, yo creo que es de lo que más me ha marcado. Joder, estoy estudiando una carrera, cuando estaba estudiando una carrera, no sabía lo que iba a ser de mí cuando terminara la carrera. Cuando estoy en un trabajo, no sé cuándo va a acabar la precariedad. Cuando acaba la precariedad, no sé cuánto va a durar mi contrato que no es precario o no es tan precario. Entonces, no sé un poco si veis aquí quizás el núcleo o la justificación de esto que estamos comentando, ¿no? Bueno, la seguridad en tanto que sé lo que va a pasar dentro de un tiempo. Creo de todos modos que el presentar a nosotros... Perdón, he hablado del tiempo. No, Marta, te silencia después. Espérate, que te des silencio. Perdona, es que tenía un ruido antes. Vale, ya, perdona. ¿Y yo? No, Lucía, ¿no? Como queráis. No pierdas. Lucía, Marta, habla. tú primero, va.
Nada, que bueno, un poco que estoy totalmente de acuerdo con todas las intervenciones. Creo que hemos dado mucho la tecla, o al menos como yo lo veo. Sí que creo que hay una cierta romantización por el tema de, evidentemente, los sueldos y el coste, un poco lo que hablaba antes, ¿no? El coste de la vida y la cierta seguridad laboral que había antes, ya no porque las condiciones fueran mucho mejores o porque los horarios fueran mucho mejores, porque, por ejemplo, mis padres se han dedicado toda la vida a la hostelería y no es que fueran mejores horarios, pero sí porque había más plazas, ¿no? Más oportunidades y que ahora los jóvenes pues, no tenemos. Pero el problema aquí, yo creo que es verdad que yo no me he leído el libro de Anaís y esto es muy importante remarcarlo porque yo no puedo hablar de una cosa que no he leído, pero lo que percibo de lo que... Perdón por interrumpir, pero es que he dejado de escuchar, no escucho lo que está diciendo Marta, entonces no puedo seguir el hilo de la conversación. ¿Me escucháis? Callada, pero Yo sí, yo sí te escucho. A lo El mejor. Es que no escucho a Marta, entonces no, es que no estoy siguiendo nada. He perdido el hilo igual. Alberto, ¿tú la escuchas? Que hablen ellas. De hecho, tampoco escucho a Alberto, solo escucho a Dani y a Lucía. Yo sí la escucho. ¿Me escuchas bien o no? Ahora sí te escucho. Vale, porque me tenés silenciado. ¿Me escucháis? Pues yo a Marta sigo sin escuchar. Ostras. Marta, Me encanta esto. Hola. ¿No la habéis silenciado sin querer o algo? ¿Puedo hacer eso? Es raro que me silencie las dos, ¿no? Ya, pero como no sé cómo te escucho. Como Alberto y yo sí que te escuchamos, no lo sé. O sea, en el directo sí que te están escuchando, ¿eh? Pero, ostras, no sé qué ha podido pasar. No sé si... ¿te importaría, Marta, salir y entrar otra vez? Así, no lo sé, ¿eh? Y mientras que Lucía si quiere coger la delantera. Adelante, Lucía. Esperamos a que entre. Es que no sé cuánto va a tardar. No sé qué ha dicho antes, la verdad, pero bueno, pues tiro con lo anterior. Vale, respecto a la nostalgia, yo creo que el problema no es tanto la nostalgia en sí. Quiero decir, al final hay una frase muy buena que me dijo un amigo en la carrera, que es que hay que usar el pasado como trampolín y no como sofá. Yo creo que si lo usamos como sofá es por las condiciones que se están dando. Es decir, ¿por qué yo vuelvo a pensar cómo vivían mis padres? ¿O por qué pienso en envidiar a gente que ha vivido hace 40 años en vez de pensar en mi presente? ¿Por qué? Porque mi presente es horrible. Mi presente entendido, soy una privilegiada, me refiero al presente que tenemos todos. ¿Por qué pienso en el pasado? Porque tenemos una tasa de paro que supera el 40%. Y pienso en el pasado porque tenemos una sociedad que está absolutamente viviendo a base de a base de fármacos, a base de drogas, a base de un tema que es muy tabú, pero a nivel de la dependencia que tenemos del alcohol, no solamente los jóvenes, la sociedad en general, es tela, alcohol, drogas. Entonces yo siento que al final volvemos al pasado no porque seamos nostálgicos y porque seamos todos unos, iluminados que pensamos en 40 años atrás, ¿no? Sino en el hecho de que nuestro presente es tan gris o tan poco esperanzador o digamos, no sé, fomenta poco la ilusión o los deseos o los posibles proyectos que queramos emprender, que decimos, bueno, pues tiremos para atrás, ¿no? Busquemos algo que haya sido mejor. Eso ocurre también mucho en el terreno sentimental, ¿no? Supongo, cuando estás en una etapa un poco bloqueado, que no te enamoras de nadie, piensas en anda, qué bien estaba, ¿no? Cuando estaba enamorado anteriormente, aunque la relación hubiera sido bastante tóxica, ¿no? Bueno, creo que es eso, básicamente. El problema no es la nostalgia, el problema no es volver atrás o echar la vista atrás, sino el tema del presente. Y creo que a veces perdemos un poco el foco hablando del pasado. Bueno, es que somos unos nostálgicos, es que la nostalgia, qué mala es la nostalgia. Bueno, hablemos del presente, hablemos de por qué estamos hablando de nostalgia, ¿no? En vez de pensar en digamos, en lo anclados que estamos en otras generaciones. No sé, ¿qué pensáis? Voy a hacer la prueba. ¿Se me escucha ahora, chicas? Perfecto. Ahora sí. Bien. He cogido solo el final de tu discurso, Lucía, pero bueno, que decía que estaba muy de acuerdo con todo lo que estabais comentando y que tenía que decir que yo no me he leído el libro de Patria, que me parece que es una lectura que puede ser muy interesante, pero no me lo he leído. Sí que he escuchado atentamente las palabras de Ana Iris el otro día en el discurso. Ya no solo por... Perdón, ¿qué he dicho? No, perdón. Sí, exacto, perdón. Me he confundido como tal. Pero que... Exacto. Pero que un poco, una crítica que estaba leyendo el otro día y que me preocupaba era que se hacía referencias a eso, un poco al pasado y a
a las condiciones de la vida y lo que os decía, que no es tan fácil, no es que las condiciones fueran mucho mejores, sino que el acceso al mercado entonces, sobre todo para las mujeres, no era el mismo que teníamos ahora. Para personas que venían de entornos pobres no era tan fácil acceder a la universidad y para mí todo eso son avances y sin embargo la crítica que leía el otro día o la forma en que lo interpretaba algunas personas me inducía a pensar que estaban apelando a que la mujer volviera a las tareas fundamentales de la casa y no copara el mercado laboral, porque así habría más puestos de trabajo para más personas, para más hombres, ¿no? Y que así se reequilibraría un poco todo y no habría este colapso de personas entrando a la universidad, por ejemplo, ¿no? Licenciados universitarios que quieren luego dedicarse a las carreras que han estudiado. Pues por supuesto, si tú has estudiado una carrera, luego te quieres dedicar a ella en la medida de lo posible. Entonces, ese discurso me parece peligroso porque creo que puede entrañar un poco de este tipo de pensamiento totalmente reaccionario y conservador. No sé si lo veis igual. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Vale, o sea, yo quiero ser un poco el aburrido ahora, ¿no? Y creo que realmente, no sé, o sea, yo creo que yo no veo tanta nostalgia. O sea, yo no veo tanta... O sea, es verdad que ahora llevamos unas semanas hablando mucho de nostalgia porque es el tema que nos lleva, ¿no? Pero que yo no creo que tampoco, o sea, creo que si echamos un poco la vista un poco más atrás o más arriba y vemos los debates que hay, digamos, sociales, yo no sé, yo no lo veo tanto así. Hace pocas semanas estábamos hablando de libertad y de bares. Ahora estamos hablando de que, o sea, en la política están hablando de indultos. Yo escucho a mi padre y a mi madre hablar o a mis amigos que pasan de la política. No sé, yo no veo tanto una nostalgia intrínseca metida en vena de toda la gente. Lo que sí es verdad es que si echamos un poco, o sea, si envenenamos un poco más sistemáticamente el tema de la nostalgia, hay gente haciendo investigaciones muy chulas que lo que comprueban es que hay dos tipos de personas o de políticas o de partidos que hablan más sobre el pasado y hay políticos y hay partidos que hablan más del futuro, ¿no? Lo digo porque al final, digamos, estos discursos tienen que ver mucho con lo que la élite reprime. Entonces, se sabe que por lo general hay un factor que hace que la gente hable del pasado, que es que el partido que apoya esté en el gobierno. ¿Por qué? Porque si no, si el partido que apoya no está fuera, tú te coordinas con ese partido de manera reactiva. Porque ese partido promete cosas de futuro. Le hace una enmienda a ese partido, entonces tú te sumas a ese carro de hay que cambiar las cosas, el partido que está gobernando es la peste y hay que hacer este tipo de cosas y tú estás mirando más al futuro con las propuestas que lanza, digamos, que ese bloque o ese partido que está fuera. Pero luego hay otro factor más, y es que sistemáticamente los partidos de derecha, los partidos conservadores, miran mucho más al pasado. O sea, cuando hay gente que coge todos los discursos que se hacen en los parlamentos de muchos países y miran y hacen un análisis sintáctico de quién habla más del pasado, quién se refiere más al pasado cuando hace propuestas políticas y quién mira más al presente o habla más del futuro. Y en general los partidos conservadores de toda Europa tienden más como a la nostalgia, a hablar del pasado, a decir que lo que había antes funciona mejor, y esto resonará con el discurso de Make America Great Again y tantísimas cosas que pertenecen al espectro ideológico de los conservadores de pensar que lo que había antes funcionaba, ¿por qué vamos a cambiar? ¿Por qué vamos a progresar? Si el statu quo y lo que había antes ya más o menos funcionaba. O sea, no vamos tampoco a trastocar mucho las cosas. Entonces yo creo que en esta nostalgia que ocurre en las últimas 2 semanas y que sí, entiendo que hay más gente que por su desazón sobre el futuro más cercano le lleva un poco a añorar momentos de niñez, eso yo lo entiendo un poco, o sea, lo entiendo. Yo creo que realmente hay dos cosas detrás de esa nostalgia. Una ficticia o una un poco empaquetada, un poco metida a la fuerza y otra que es evidente. Y es lo que se añora, lo que en general la gente añora en España, yo creo que es mejores condiciones materiales. Lo de la vivienda, lo de la casa, o sea, lo de tener se puede decir con tener un coche, o se puede decir con tener un mejor salario, o que haya más oportunidades de empleo, o no tener miedo a que te echen de tu trabajo, ¿no? Todo esto es lo que se añora. Lo quieren meter en el pack otras cosas que son mentiras, o sea, que decir, son mentiras porque si cualquier dato que se mire o salga a la calle y se pregunte, la gente no añora, digamos,
una vida en la que la familia mononuclear, patriarcal, tiene un lugar. Cuando se mira las actitudes de la población española, cada vez es más feminista. Es de las más feministas del mundo. Es la segunda más feminista, que tiene valores más amables con las mujeres en Europa. Con lo que se refiere a lo LGTBI, no hay un Pero repliegue antidiversidad. Perdón. con eso, ¿no puedo hablar? No, Claro. podéis hablar, Estoy totalmente de sí, acuerdo, total. pero vale. Ojo con eso porque, claro, no siempre esto funciona como algo consciente. O sea, yo no me refería a que miremos a la niñez como, oh, qué bonita, sino como casi un ejercicio automático y casi inconsciente. Y esto lo explicaba el otro día muy bien Nuria Lavao en un artículo que a mí me recordaba un poco a cuando tratamos de explicar la brecha salarial o cuando tratamos de explicar la descompensación o la poca corresponsabilidad que hay en los hogares. Esto no funciona con que de verdad hay un montón de tíos que siguen siendo súper machos y que le dicen a la tía, no, te quedas tú en casa y cuidas tú. No, o sea, no funciona. Por lo general o sea, sigue funcionando así en algunos ámbitos y en algunos trabajos de manera muy minoritaria sigue funcionando el tú por ser mujer te pago menos, pero lo que funciona sobre todo es que o sea, no hay ningún espacio que sea neutro, por ejemplo, al género. Y en este caso pasa un poco lo mismo. Es decir, igual que la mujer se ve abocada seguramente a ejercer esos cuidados de forma mayoritaria porque él cobra más y entonces a la hora de perder un salario se va a perder el más bajo, que es el de la mujer, y eso hace que se descompense la corresponsabilidad en casa y hace que, por tanto, la carrera del hombre se dispare y, por tanto, a futuro va a tener muchas más oportunidades. Con esto me parece que puede pasar un poco lo mismo. Ojo que como somos una generación que no tiene acceso o sea, no tiene seguridad o sea, solución habitacional a futuro, vamos a depender mucho de la familia, en el peor de los sentidos. Es decir, vamos a depender de que nuestros padres nos puedan mantener, vamos a depender de que lo que podamos heredar de nuestros padres, y eso, lo explicaba Nuria Lavao, genera también como unas dinámicas, ¿no?, de dependencia hacia la familia, cuando sabemos que la familia también es una institución y es lugar de opresión. Entonces, ahí sí se pueden generar dinámicas también muy reaccionarias y que no sean como tan diversas como está diciendo Alberto. Es decir, que caiga por su propio peso o sea, que se genere la dinámica de que la familia se refuerce como institución, sobre todo la familia normativa, porque dependemos de esas familias pasadas muy normativas, ¿no?, y se perpetúen esos roles, ¿no? Que no funcione tanto como de sí, a mí me gusta una familia que solo sea de hombre, mujer y niño, ¿no? O sea, me parece que el propio mercado está generando dinámicas que pueden poner en peligro esos logros conquistados, o sea, que funciona de una manera a lo mejor más compleja y como más dañina. Sí, es verdad, estoy de acuerdo, pero a mí lo siento, vamos a poner... No, perdona, habla tú. Respecto al tema de la familia, respecto al tema de la familia que menciona, no estoy de acuerdo, pero también es cierto que yo creo que en los últimos tiempos, y especialmente a través de Feria, de Ana Iris Simón, la reivindicación o la defensa de la familia no tiene por qué interpretarse como una parte de la izquierda lo ha interpretado como bueno, la vuelta a la familia tradicional, los cánones, el padre, la madre, los dos hijos, el matrimonio y la mujer que está sometida al hombre. Es una lectura muy simplista y además creo que es errónea. Hay una frase que de hecho dice la autora y que creo además que se puede extrapolar un poco al debate de estos días. Ella no defiende tanto la familia en cuanto a la forma de la familia, sino en cuanto al fondo. Y dice, y es una frase que me parece muy bonita y además creo que es una cosa que yo me identifico y creo que mi generación yo creo que se identifica, que es el amor que sustenta a la familia. Es decir, ¿qué da pie a la familia? O sea, ¿qué es una familia? Al final es un grupo de personas cada vez más plural y más diverso, que están ahí, que crecen juntas, que se comprometen. Esa palabra, compromiso, para mí es muy importante y es una palabra con la que yo estoy, bueno, yo y la gente de mi edad está un poco como en lucha, ¿no? O un poco incómodos porque no se dan las condiciones materiales para comprometerse, para querer, para crecer, para pensar, bueno, voy a construir algo que va a durar mucho tiempo, ¿no? Y esto, al hilo de esto que estoy mencionando, y también que yo estoy conectado con lo que mencionaba Ana Iris, está lo que decía el escritor Isaac Rosa cuando escribió la novela Feliz Final. No sé si la habéis leído, pero es muy buena esta novela. Y el escritor defiende que al final el amor está atravesado por las condiciones materiales. El amor a tu pareja, el amor a tus amigos, a tu familia,
el amor entendido como una construcción, como una casa que vas poniendo un ladrillito, otro ladrillito. Esos ladrillitos no pueden darse si no hay condiciones materiales buenas, porque llegas agotado de curro, llegas estresado, porque no estás desarrollándote bien, porque igual has estudiado 2 carreras, 2 másteres y te has dejado la vida en intentar, digamos, crecer como profesional y no lo consigues. Estás en un call center. Hace un par de meses, hablaba con una chica para un reportaje que escribió en El País sobre juventud y se me echó a llorar y me decía, es que realmente yo no he vivido una guerra. O sea, mi gran problema es que estoy en casa de mis padres, mantenida por mis padres, en un call center, sin poder irme a vivir con mi novio, ¿sabes? Me echaba a llorar porque decía, es que mis abuelos me dicen eso, que estoy llorando, pues que soy una quejica, que soy de la generación entre algodones. ¿De verdad somos la generación entre algodones? ¿De verdad lo siento por usar esta palabra, pero el terrorismo, no sé, social, emocional, como queráis llamarlo, no es reaccionario eso, el que no podemos desarrollar un proyecto de vida y el que tengamos que estar sostenidos por padres, abuelos, tíos, que al final, en definitiva, seamos, yo lo digo así, aunque sea un poco duro, niños eternos, ¿no? O sea, yo conozco a gente con 40 años que sigue compartiendo piso. A mí eso me impacta y creo que cuando escucho el discurso de Anairis digo, estoy de acuerdo contigo, sin entrar en volver a la familia mononuclear, tradicional. El hecho de formar algo y crecer con ello y invertir tu tiempo en ello y tu amor y tu esfuerzo deberían de permitírnoslo, ¿no? No nos dejan. Y no es cuestión de que no queramos, es que no podemos. La libertad es eso también, poder elegir, no podemos disponer de esa libertad. Pues ya hemos entrado en el debate de la familia. Noemí ha levantado la mano. ¿Creías decir tú algo, Alberto, antes? A ver, que hable Noemí y ya respondo. Como queráis, Bueno, que hable. Sí. A ver, que a mí me parece, o sea, como teoría lo que expone Lucía me parece muy bonito, pero, o sea, a día de hoy la familia significa, o sea, a mí me parece muy bien reapropiarnos del significado de la familia y que mi familia también sea mi mejor amiga y que sea también la familia que no sea, o sea, todas aquellos seres queridos con los que no compartes, ¿no? Algo genético, un vínculo, ¿no? de consanguinidad. Pero eso no es la familia a día de hoy. O sea, quiero decir, institucionalmente la política pública no va dirigida a ese tipo de familia. Entonces, como teoría, reapropiarnos de ese concepto me parece muy bien. Pero cuando Anairis Simón pide beneficios fiscales para la familia, no está hablando de construir el amor. Está hablando de algo reaccionario y de algo conservador y de algo que además beneficia a las clases, o sea, a quienes ya están percibiendo, a quienes están en el sistema y están percibiendo la mayoría o sea, que ya están percibiendo parte de esas ayudas y de esos subsidios, ¿no? Entonces, básicamente lo que estás proponiendo es que las familias, ¿no? que más beneficios tienen ya de por sí sigan teniendo más beneficios aún, ¿no? O sea, no estás pensando en, por ejemplo, la familia monoparental. Esto es así. Entonces, a mí me parece muy bonito como teoría, pero a día de hoy, como está construida la política pública, la familia no es ese lugar de amor y, ¿no? esa idea de que la familia puede ser muy extensa y que es, ¿no? toda la red que construyes en la ciudad o en el pueblo. No, o sea, a día de hoy no es eso todavía. Ojalá algún día lo sea. No es esa la realidad. Y luego también me parece que generacionalmente yo conozco muchísima gente para la que la familia ha sido ha sido un horror y ha sido un lugar de opresión. O sea, yo también he tenido mucha suerte con mi familia, pero vuelvo a lo mismo. El ingreso mínimo vital se da por hogares. Entonces, en un hogar, por ejemplo, en el que entra una renta de este tipo, un ingreso mínimo vital, si, por ejemplo, el titular de esa renta es el hombre y por ejemplo, la mujer, imaginamos que es una familia normativa, es víctima de violencia de género, lo va a tener muy jodido con esas condiciones económicas, siendo él el titular de la única renta que entra en casa. Entonces, pensemos también en esas cosas, porque la teoría está bien, es bonita, y lo que dice Feria lo podemos interpretar, ¿no? de esa manera como muy romántica, ¿no? de la idea de reapropiarnos del concepto de familia y demás, que yo por supuesto defiendo, ¿no? todo esto de la diversidad y demás, pero la política pública es la que es y a día de hoy tenemos lo que tenemos. Entonces también me parece que es importante poner el foco en eso, porque si no, bajo esos discursos también se nos cuelan muchas cosas que son, me parece, bastante perjudiciales. Yo creo que lo que iba a decir viene incluso mejor ahora, porque, a ver, es un poco a sumar a lo que dice Noé, porque estoy
porque estoy a full con ella, ¿no? O sea, yo creo que llevamos un tiempo de verdad como encerrados en conceptos e ideas que no son en las que realmente creemos. O sea, no entiendo por qué tenemos que hablar de nostalgia, de familia, que no tienen que ser cosas negativas necesariamente. Pero yo creo que la pulsión que hay ahora mismo en la calle, en la gente, es económica. O sea, realmente la gente quiere más recursos, quiere más ayudas, quiere más... o sea, hay que tener una cosa en cuenta. El discurso de Anaír y Simón está siendo provocador y está llamando mucho la atención a una parte porque le está suscitando, o sea, porque por todas las connotaciones que tiene conservadoras sobre familia o sobre la nostalgia y todo este tipo de temas. Pero también está teniendo mucha cabida, y esto hay que resaltarlo, porque, a ver, ella habla de clase obrera, ella habla sobre todo lo que tiene que ver con el progreso económico, ella habla de anticapitalismo. Esto lo dice la izquierda hace nada, y es una cosa como antigua. O sea, es decir, la izquierda hace 2 días quería ocultarse, no quería hablar de esos términos. Eran términos desfasados, eran términos que no ayudaban, que nos encerraba a la izquierda en un espacio y tal. Y lo que está pasando, lo que yo me parece como algo realmente interesante para evaluar y para por lo menos ver el filón y ver por dónde está el tema, que creo que es por donde está el tema, es que hay realmente ahora en la derecha y la izquierda, en todo el espectro ideológico, una pulsión o una aceptación de que hay que redistribuir, tiene que haber o sea, como de obrerismo, de todo lo que tenga que ver con la desigualdad, que se acepta. Y es que después de la pandemia es realmente la pulsión económica que hay. Después de la crisis es lo que se ve. Ahora nos lo quieren vender como en un paquete en el que también nos tenemos que comer, que la gente ahora mismo echa de menos una familia mucho más pues clásica, que la gente echa de menos que las mujeres sean vasijas, que la gente echa de menos que no haya diversidad, porque esto ya que nos estamos yendo un poco fuera de... O sea, como que la diversidad ya, eso no es lo que toca. No. O sea, no hablemos de los conceptos que no nos interesan. Creo que algo que progresa, que ayuda muchísimo a todas y a todos es... no hablar de lo que... o sea, no centrarnos en esos debates y esos conceptos que no son los que son reaccionarios, que son poco interesantes, sino quedarnos con la parte que realmente sí que habla a una gran mayoría, que es la parte económica, y luego seguir con el progreso que la línea, digamos, de progreso que tiene la izquierda clásicamente, que no hay ningún problema. O sea, seguir con la diversidad 3 veces más, seguir con la lucha antirracista 16 kilos más, y no hablar de la o sea, es que esto de que hablemos ahora, de que antepongamos, o sea, de que pongamos en contraposición cosas clásicas de la izquierda, como puede ser el trabajo, como puede ser la libertad, con cosas que no nos interesan nada, como la anti-inmigración, como el nativismo, el nacionalismo. Es que no tenemos que comprar eso, Marco. Es que yo voy a seguir hablando de todo lo que tiene que ver con el trabajo, con la vivienda y con la desigualdad, a la vez que voy a dejar de hablar de la familia, de la nostalgia, y voy a seguir hablando de la diversidad, voy a seguir hablando del progreso, del feminismo, del antirracismo, porque es realmente como en la sociedad española. En la sociedad española no hay espacio para... O sea, no lo quieren meter en un pack, pero que no hay espacio para la anti-inmigración. Es que no lo es. Otra cosa es que queramos creernos esa profecía autocumplida y que al final, por creernos que realmente hay una especie de olfato, olor a que cada vez la gente más... O sea, son un nicho. Y yo me niego a que realmente el debate vaya sobre eso, sobre si de verdad inmigración sí o inmigración no. El debate sobre la familia sí o la familia no. ¿Qué tipo de familia es la que queremos? Yo no quiero ese debate porque creo que hay que superarlo. La familia no es el debate. Por supuesto que no es el debate. No hay nadie contra la familia en España. O sea, no hay una izquierda que diga no queremos la familia. ¿Por qué tenemos que hablar de ese tema? Me niego. Bueno, yo me callo, que estoy aquí haciendo un rant que no sé. Aquí hacemos un vacío de cosas. O sea, no estamos debatiendo si familia sí o familia no. Es decir, ¿es reaccionario pedir que tengamos la libertad de comprar una casa, de tener un coche, de tener hijos, de ese tipo de cosas básicas? ¿Es reaccionario? Lo que pedíamos en el 15M cuando decíamos sin curro, sin casa, sin pensión, sin miedo. ¿Era reaccionario eso? Es decir, no hay que mezclar ambas cosas. Y creo que además el tema de la intimigración y todo ese rollo salido por lo de Anaís, de hecho, que es un discurso que es propio de Vox, que realmente la izquierda creo que estamos todos de acuerdo en que eso no tiene... El problema no son los inmigrantes, ni mucho menos. Es más, la inmigración es algo positivo, nos viene bien, está demostrado, estudios, hay datos... Perdón que te interrumpa, la derecha, ni la derecha. La derecha no es anti-inmigración en España. Tengo que dejarlo, o sea, solo por dejarlo claro, es que en España no hay espacio para la anti-inmigración. Es un porcentaje muy pequeño de Vox. Pero ni siquiera todo Vox está en contra de la inmigración. Me callo.
Yo discrepo, yo creo que la derecha sí que es anti-inmigración. Pero bueno, dicho esto, yo creo que la cuestión no es tanto eso, es decir, no nos perdamos en una especie de jardín que yo creo que también en estos días es fácil, ¿no? Con el ruido, con la gente que opina, los artículos, las pullitas entre izquierda lepinista, menos lepinista. La cuestión es que nos están robando una parte que debería ser básico, debería ser obvio, que no debería de haber ni debate. Es decir, la posibilidad de un ciudadano español que además se lo ha currado y que además has cumplido un poco con el contrato social, digamos, debería ser poder acceder a esas cosas. Y ahí perdernos en no, es que Ana Iris o fulanito ha dicho tal cosa sobre la inmigración, es que ha dicho que la familia es tradicional, es que hay que defender... No, creo que la cuestión es mucho más sencilla y creo que depende de una serie de condiciones materiales que nos roban y ya está. Y eso depende de qué, de acceso a la vivienda, de leyes que fomenten eso, de un mejor empleo, que no haya temporalidad, que no haya la precariedad que haya lo mismo, de, no sé, digamos, de una serie de políticas que no depende de caer en discursos de es que ha dicho esto. También hay que recordar una cosa, es que Ana Iris Simón es una escritora, no es una política ni es representada del gobierno, es decir, y Feria es una novela, no es un programa político, porque en los últimos días yo he pensado que cuantos más artículos leía, la gente lo está interpretando como si fuera eso, no sé, el programa 2050 versión Ana Iris, es decir, también demos la importancia que tiene, ¿no? A pesar de la amplitud en redes y eso. Y centrémonos en lo importante. Y yo es verdad, me parece que mi discurso es muy clásico, muy conservador, es muy libre. Pero es verdad, yo creo que está bien reivindicar ese tipo de cosas. El hecho de que ¿quién de nosotros puede comprar una vivienda ahora mismo? Incluso con contrato, incluso con trabajo, ¿quién de nosotros puede tener hijos, aunque quiera? ¿Quién de nosotros puede comprar un coche y estar, digamos, vivir un poco desahogado, ¿no? O sea, no pensar en Dios, ¿qué me va a pasar el próximo año? ¿Dónde voy a estar en 2 años? ¿Estaré aquí? ¿Estaré en otra ciudad? Sobre todo esa posibilidad de elegir, de no estar como condicionado a lo que me están imponiendo, ¿no? No sé, yo creo que ahí está la clave, no tanto en los discursos de bueno, lo que ha dicho, la antiinmigración, la familia, la tradición, la nostalgia, sino en las condiciones materiales. Arreglemos eso y luego sigamos con otras batallas, ¿no? Creo. Es que la forma, o sea, quiero decir, en que hay que arreglar eso estamos todos de acuerdo y todas. La cuestión es qué solución le damos. Porque, o sea, quiero decir, en que hay que arreglar eso, sí. Ahora, las soluciones que propone uno y otro lado son muy diferentes y el marco que van a generar y los perjuicios o beneficios que van a generar son muy diferentes. Entonces, todos estamos de acuerdo en que hay que conciliar, pero no es lo mismo hacerlo con un permiso igual e intransferible que hacerlo, no sé, relegando a la mujer al hogar o dando, por ejemplo, el cheque bebé. Quiero decir, o sea, es que es muy diferente y una cosa y otra van a generar marcos muy diferentes y eso es lo que hace Ana Iris Simón y ese es el debate, es lo que estamos debatiendo, el marco que se genera cuando discursos, diagnósticos, mejor dicho, en los que todos estamos de acuerdo, se instrumentalizan para defender cosas que van a ir en perjuicio de muchas personas, de las personas más vulneradas. Marta, ¿ibas a decir algo? Sí, yo aquí quería apuntar una cosa y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba ahora, ¿no? Creo que es muy importante hacia dónde dices tú las políticas públicas, porque al final eso es la base de una sociedad. Y leía el otro día que no me acuerdo ahora quién ponía un tuit que decía, estos que hablan tanto de la natalidad, ¿no? De fomentar la gente tenga hijos, no han dicho prácticamente una palabra de que se haya igualado el permiso de paternidad a 4 meses, cuando en la época de nuestros padres tenían 2 días, si no lo recuerdo mal. Y esto me parece un síntoma muy claro de que ellos quieren derivar el discurso hacia una parte con la que yo no estoy de acuerdo, porque el diagnóstico lo tenemos todos muy claro, la derecha lo tiene claro. Pero aquí hay una cosa que ha dicho Alberto que quiero destacar, porque yo conozco un poco cómo piensan la derecha en algunas cuestiones, y él dice, ¿no? Como que la derecha ahora también intenta captar ese voto obrero, ¿no? Ese voto de clase trabajadora y demás. En el fondo del discurso de la derecha, y esto lo puedes, incluso escuchando a los dirigentes más destacados, puedes ver que en el fondo ellos piensan, y esto va a ser un poco a lo mejor duro que lo diga, que la gente que no tiene recursos, la gente que es más pobre, se lo merece de alguna manera, porque ellos creen en la meritocracia y ellos creen en que si tú tienes esas condiciones materiales es porque de alguna manera no te estás esforzando lo suficiente, no eres suficientemente bueno en X cuestiones. Entonces han construido un relato a partir de ahí basándose en que estas personas
no están bien, pero oye, algo mal has hecho en la vida, porque aquí la gente que se lo ocurra y se lo ocurra está, y sin embargo no hablan, evidentemente, de dónde salen ellos, ni de cómo son sus familias, ni de sus posiciones de base, ¿no? Que para mí eso es una de las, unos discursos más claros, una de las bases de la sociedad actual, ¿no? Y eso me hace también pensar que evidentemente ellos parten de un conflicto, o sea, ellos parten de una base que no está al mismo nivel que la izquierda, por muchas lecciones que aquí quieran dar. Entonces, no sé, a mí esto me genera como un poco un poco de dudas porque he visto a algunas personas de derechas compartir el discurso de Ana Iris y no sé si es que nos estamos refiriendo a cosas distintas o que realmente no lo sé. O sea, que esto me genera bastantes dudas, la verdad. Pero bueno, solo quería hacer esa punta. Dice aquí en el chat Curro, el problema es que utiliza un discurso que puede llegar a la gente, entre paréntesis las condiciones materiales, para introducir ideas reaccionarias sobre la familia, la nación, la inmigración, el rol de la mujer. Yo no sé vosotros y vosotras, pero yo lo que más red flag, y lo comentaba antes con Alberto, lo que más red flag he visto en las redes es su contenido no anti-inmigración, sino nativista. No sé si pensáis lo mismo. Es decir, que no se ha cuestionado tanto quizás. Seguro que hay artículos y tweets, pero no se ha cuestionado tanto la familia o la concepción de la familia, sino más ese toque que ha tenido un poco chauvinista o nativista, mejor dicho, ¿no? No, porque no es anti-inmigración, no ha dicho que no vengan, Sí, sino un poco más... sí se considera o sí se clasifica, por lo general, ese tipo de discurso, yo sí considero que se debe clasificar como anti-inmigración. O sea, el decirle a los migrantes, es mejor que te quedes en casa, o sea, es un tipo de discurso que se engloba dentro de la inmigración, que se llama el prejuicio benevolente, que es no decir que estás en contra de los inmigrantes, pero sí señalarles la puerta y decir, hablar por ellos, lo que a ellos les conviene, lo que a ellos les interesa, es que no lo están entendiendo, y quien le pregunta a los migrantes y quién habla con los migrantes y qué quieren los migrantes, eso no importa. Y eso, este tipo de discurso benevolente lo vemos con todo, ¿eh? O sea, con el machismo, lo vemos con la transfobia, o sea, ahí tenemos a personas TERF diciendo que las personas transexuales lo que les interesa, lo que les conviene es que las mutilan, es que están haciendo con ellas, no sé qué. Pero, ¿qué quieren las personas trans? ¿Qué quieren las personas migrantes? ¿Qué quiere? Yo creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, y todo esto, yo creo que sería de ser naif y de engañarnos, decir, bueno, es que son personas que piensan en los migrantes, que piensan en personas trans, pero de un modo distinto y quieren X, Y, Z. No, esto es un discurso claramente antimigratorio y que es clásico, o sea, que no es una cosa nueva, que lleva ocurriendo desde siempre, o sea, no se lo ha inventado. O sea, ni se ha inventado la famosa autora de la que todos hablamos, porque, a ver, yo creo que ya no es el problema. Como ha dicho Lucía, ella es una autora, no es política, no es el problema. O sea, ella no ha dicho algo nuevo. O sea, lo que ha dicho ella lo llevan diciendo otros líderes de la opinión tuitera y tal, millones de veces, o sea, mucho antes. O sea, hay gente que lleva con eso mucho tiempo. Y bueno, y ya no digo solamente la opinión tituera, sino en la izquierda europea siempre ha habido pequeños grupúsculos de personas que son o sea, de izquierda anti-inmigración. Y había momentos, o sea, Mélenchon en su momento hizo un discurso claramente anti-inmigratorio. En Francia creo que en Alemania había una facción de la izquierda de Die Linke que se salió. Sí, Que era, levántate, creo que se llamaba, o algo así. Sí, Sí, de pie. de De pie. pie creo que era, ¿no? Sí, en fin, que es una cosa que ocurre de vez en cuando, pero si hay un sitio en el que no ocurre y porque no tiene sentido, es en España. O sea, no hay país, y esto sí que, o sea, no hay país en la Unión Europea que con los datos agregados de años tenga actitudes, por lo general, más positivas a la migración que España. Ni Suecia, ni Holanda, ni Alemania. Es España el país con con actitudes generalizadas más positivas hacia la migración. Por supuesto que el racismo existe. O sea, no quiero mezclar la antimigración con el racismo. El racismo existe en todo el mundo. Todo el mundo. Yo soy racista, intento no serlo, pero que son actitudes que están ahí como clavadas y tenemos que quitarnos y todo este rollo. Pero que a nivel de cuando tú le preguntas a la gente qué opina sobre la migración, debería venir gente a trabajar, todo tipo de cosas, ¿te importaría si tu hija o tu hijo tuviese una pareja que fuera migrante, si tu vecino lo fuera? Estas preguntas se hacen en las encuestas. No hay ningún país que salga tan arriba como España cuando agregas todos esos datos. No sé, yo creo y eso ocurre también en la derecha. O sea, es decir, hay un grupo muy pequeño, pero en general la derecha no tiene ese tipo de valores. Yo quiero señalar una cosa en torno al momento político, ¿no? Y es, si nos fijamos, la derecha, ¿cómo ha ganado Madrid? Ha ganado Madrid
hablando de anti-inmigración, o sea, eso es Vox, ¿no? Pero no ha mejorado su... Digo, la derecha mayoritaria como el PP, que ha sido la que ha aumentado menos. Ha hablado de bares, ¿no? Y ha hablado de libertad y de cosas así. La derecha sabe que con el discurso económico, con el discurso de bajar los impuestos, de bajar las ayudas, tipo de cosas, no gana. Es que estamos en un momento en el que, lo decía antes Marta, ¿cómo cala Ana Iris de repente en la derecha? ¿Cómo le retuitea a esta persona? ¿Y cómo le invitan a este otro sitio en la derecha? Y cuando va, de repente dice cosas como obreristas y dice anticapitalistas y nadie la corta y nadie le dice que cuando dice ese tipo de cosas en ABC, ¿cómo puede ser? Y es porque yo creo que ahora mismo hay un marco generalizado a favor, o sea, no hay momento en España en los últimos años tan a favor de aumentar los impuestos y de redistribuir y de quitar o sea, de acabar con la desigualdad como ahora. ¿Qué pasa? Y la derecha lo sabe y por eso no habla de ese tipo de temas. Habla de lo cultural y de sus cositas, o sea, pero no habla entonces yo creo yo qué sé, creo que de verdad creo que es un error o sea, como enfrascarnos en cosas que no son ni reales, ni que atienden a grupos muy pequeños de nicho, con intereses muy concretos en partidos que están vacíos ahora intentar como sacar la cabeza y buscar representación donde no la hay. En fin, yo eso es así como lo veo, pero bueno, en general, cada vez que habláis estoy de acuerdo con vosotros. Yo opino también que estoy hablando un poco sin saber, porque aquí está Marta, que habla o sea, que conoce muy bien a la derecha y que la sigue mucho mejor que yo aquí estoy hablando. Está Noé, que tiene un libro que se llama El vientre vacío y ha reflexionado un montón sobre la maternidad, la natalidad, la familia. Está Lucía, que desde El País sigue la actualidad. O sea, yo no sé, o sea, quiero decir que a veces me siento un poco un señor hablando, así que me voy a callar. No, te damos permiso, ¿verdad? No pasa nada, te permitimos. Que, Marta, dale. Los hombres nos explican cosas. No, es broma, que va. A mí me parece muy interesante todo lo que se no escuchaba a Marta. Es horrible esto. Ay, ¿otra vez no la escucháis? Igual es porque me has silenciado. Es de silenciado, No sé si es un problema sí, te he desilenciado. La silencia, sí, la Pues desilencias, es que no sé, pero... Creo que es culpa mía porque una vez que te silencio, aunque te desilencie, no te escuchan ya. Entonces, ¿En serio? perdona que te haga otra vez salir y entrar, pero si antes lo has solucionado... No te tengo manía, te lo prometo, Marta. Vale. Vale, pues... Quiero decir que es vino, así que señoro total, porque lo dicen por el chat. Sí, para que se sepa. Si en lugar de agua fuera vino, sí podría ser de señoro. Pues que soy señor. Yo no veo el chat, no sé qué están diciendo por el chat. Nada, pues están comentando distintas cosas. Dice Carlos Manzana, preguntan esas encuestas si quieren inmigrantes en el aura de sus hijos o en su gobierno o de jefe o en su mismo edificio. Sorprendería las respuestas. Sí, lo que se comenta también en los papers, ¿no? Del racismo estigmatizado, que es que no me importa que haya gente de otras nacionalidades, pero que no se acerque mucho a mí, ¿no? Así en resumidas cuentas. ¿Me escucháis ahora? Las preguntas, o sea, las encuestas que yo he mirado preguntan por que sea pareja de tu hijo o de tu hija y que sea tu vecino o vecina. O sea que ya no solamente es un poco abstracto, sino también un poco que y en general en España la gente está guay con eso. Marta, sí te escuchamos, ¿no? Vale, no, que le decía a Alberto de coña, evidentemente, que si se había leído el libro de Rebeca Solín de Los hombres nos explican cosas. Pero que a mí me parece muy interesante todo lo que tienes que aportar y siempre añades algo en lo que yo no había caído, que al final se trata de eso, ¿no? Esta tertulia, me parece muy guay. Y lo de la inmigración, por ejemplo, que me parece que ahí sí que tienes bastante entidad para hablar. Yo también lo percibo así, pero es un sentimiento que percibo, no es algo que puedo verificar con datos o con papers o con demás, lo puedo intuir por lo que leo y demás, pero que me parece muy guay. Y es verdad que el PP ni siquiera está explotando esa carta. Es más, no sé si habéis visto una cosa que ha pasado hoy en Ceuta con el PP de Ceuta, que se han enzarzado con Vox un poco a raíz de esto y le decía, es que eres un racista. Pues básicamente el PP diciéndole a Vox que son unos racistas, porque son unos racistas. ¿No? Bueno, entonces, bueno, que me parece que tienes bastante razón en eso y que la sociedad no lo es en su mayoría, aunque bueno, hay luego excepciones y nacionalidades que están mejor vistas que otras, ¿no? Dentro de las que están mal vistas, entre comillas. Luciano, de mí, lo que he comentado antes, ¿cómo lo veis? ¿Qué
quizás es lo que más chirría en el paquete ha sido ese toque antimigratorio o, por ejemplo, Noemí antes ha sido bastante dura o crítica, no sé cómo decirlo, pues que no suena tampoco tan mal, pero con la concepción de la familia también. No sé si vosotros habéis ido más allá de esto que comentaban en las redes del aspecto antimigratorio, de todo lo que he comentado, de todo lo que se ha comentado en los últimos días. A mí, a mí me parece que es como todo el pack, ¿no? Es que algunas, o sea, me parece que es como lo que ella quiere transmitir, ¿no? Que al final es como esta idea, ¿no? De vuelta al pasado, porque el pasado es es lo que funcionaba, ¿no? Y sí me parece que... Es que tampoco quiero centrar el debate en lo que ella dijo en él, porque es que al final eran 3 minutos, es que tampoco, o sea, quiero decir, o sea, el problema, si la cosa es que lo que ella dijo se ha dicho muchas veces, ¿no? Y se ha dicho muchas veces y muchas veces antes, entonces simplemente esto ha como implosionado porque de repente se ha generado como un momentum de estos en los que, bueno, como que todo se alinea, ¿no? Y todo el mundo está hablando de ello y parece que ha dicho algo novedoso, o sea... Pues es que no sé si en 3 minutos puedo juzgar exactamente todo lo que ella quería transmitir, ¿no? Pero desde luego que a mí me saltan las alarmas cuando pues, se está hablando de familia, ¿no? Y cuando habla de esas aspiraciones materiales como muy poco transformadoras, que, ojo, insisto, las considero legítimas, pero me sigue preocupando el hecho de que no podamos pensar otros futuros o otras posibilidades que no sea como el conformismo, ¿no? O el copiar patrones de generaciones anteriores. Y desde luego que el discurso anti-inmigración, que en eso estoy totalmente de acuerdo con Alberto, en que o sea, que se debe tildar de discurso anti-inmigración, ¿no? Es como revestir, ¿no? De alguna manera un discurso xenófobo y nacionalista de una causa noble, ¿no? O sea, al final lo que está diciendo, primero, hablar por las personas migrantes, ¿no? Y además es que y ahí sí que me voy a centrar en ella, ¿no? Ella insiste mucho, porque, o sea, si no hubiese insistido en ello, pero ella insiste mucho en que su padre tiene una novia dominicana, que me hace gracia porque su madre tiene novio, pero su padre está con una dominicana. Entonces, ¿no? Novio, dominicana. O sea, ella está todo el rato generando una línea entre nosotros y ellos. Está hablando por las personas migrantes y además creo que parece que se siente con la legitimidad de hacerlo simplemente porque su padre está con una persona procedente de República Dominicana, que me parece un poco como what the fuck, ¿no? Esta sociología del yo, de como yo conozco este caso, yo lo extrapolo y entonces hago aquí una generalización que sirve y que interpela, ¿no? A lo emocional y a que todo el mundo se pueda identificar con este caso que en realidad es como lo más común del mundo, ¿no? Que de diversidad tiene como en plan el 1%, en plan de la pizquita. O sea, que al final todo eso, además de trazar esa línea entre nosotros y ellos, ¿no? De además hablar por las personas migrantes, ¿no? Y de decir un poco como, en términos, ella está como defendiendo, ¿no? Que... y toda esta gente, ¿no? Que tiene este discurso anti-inmigración y xenófobo y nacionalista, básicamente lo que está diciendo es, joder, tenemos que tener hijos por las pensiones, que me parece terrible, porque la brecha entre el deseo y la ejecución del deseo es básicamente la mierda de indicador que es como en cuanto a bienestar de la sociedad, ¿no? Porque efectivamente queremos, muchas y muchos, queremos tener hijos, pero no podemos o lo vemos como muy complicado, ¿no? Entonces ella tiene, primero, por un lado, esta visión utilitarista, pero también en esos países de emisión, ¿no? En los países de origen, ¿no? Hablando por las personas que proceden de esos países diciendo, no, es que ¿quién va a pagar las pensiones de allí? Es como, o sea, en plan, como las personas no están para pagar pensiones ni nuestros úteros están para, no sé, para darle mano de obra al estado del bienestar, ¿no? Y por último, también me parece importante que recalcar esta visión del nacionalismo porque al final ella que también romantiza mucho, ¿no? O habla, no voy a decir romantizar porque tampoco me he leído su libro, pero centra mucho su discurso en el pueblo, ¿no? Y en esta idea, ¿no? Del orgullo de pueblo, ¿no? ¿no? Frente a la idea, ¿no? Del éxito que han construido en la ciudad, ¿no? El poder quedarte en el pueblo si quieres, ¿no? Y a mí me parece que eso tiene mucho que ver con lo que decía la antiinmigración, porque al final es la pureza de los pueblos. O sea, ya está hablando un poco de conservar, ¿no? La pureza de esos pueblos, ¿no? Que están en riesgo de desaparición. Y a mí me parece que eso pues, es como tremendamente negativo, ¿no? Y a mí personalmente me escama mucho y me produce mucho rechazo. Y es como,
un poco todo lo que me llama la atención de todo este discurso como jacobinista, que me parece como absolutamente, en realidad creo que es minoritario, o sea, creo que esto es como que sí, te hace estallar la cabeza, pero que luego para diseñar una política pública no sirve para un carajo, sinceramente. Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, sobre todo con lo primero que has comentado de que no, o sea, mi idea no era centrar el debate sobre Simón y Feria, que a mí, yo, sobre todo porque tengo un sesgo importante y a mí el libro me maravilló, a mí me ha encantado muchísimo su libro. De hecho me lo leí casi una vez y media porque me lo leí una vez cuando salió y no me fijé en muchas de las cosas que luego salieron después en artículos de opinión y en análisis y dije, joder, no me he dado cuenta de estas cosas, me voy a leer otra vez estos capítulos y por eso, pero bueno, que el caso es que muchas de las características del discurso que dio el otro día en Moncloa se lleva viendo desde hace unos pocos años en algunas figuras intelectuales, ¿no? En algunos articulistas en España. Y este elemento nativista o anti-inmigración, como queráis llamarlo, está presente. Por eso lo preguntaba, no tanto centrándonos únicamente en el discurso, que sí que tiene estas características. No sé qué piensas tú, Lucía, si estás también un poco de acuerdo con lo último que ha comentado Noé, de que esto es minoritario realmente, que quizás le estamos dando demasiada bola, no lo sé, ¿eh? El otro día, por ejemplo, vi un tuit que decía algo así como, verás, creo que fue, ay, no me acuerdo de quién fue, que decía, verás cuando toda esta gente se entere que todos estos debates de Twitter se quedan en Twitter. Puede ser, es verdad. Que yo quería volver un poco haciendo un paréntesis a lo de Alberto, que ha dicho antes, no, es que yo soy un señor, no sé muy bien por qué hablo, porque Marta conoce la derecha, porque no he escrito un libro. Yo estoy muy a favor de que hable la gente que no es nadie, o sea, que no escribe en un periódico, que está en la calle, que es frutero, así que a mí, Alberto, no sé si está porque le he perdido, no le veo la cara, pero a favor de que hablemos sin ningún título ni nada, porque creo que a veces incluso le damos más importancia a la gente por escribir en un periódico o por salir en una tertulia, y es gente que suelta bobadas, así lo digo. Bueno, dicho esto, respecto a lo que ha dicho Noé, hay una frase con la que me quedo, dice, yo no he leído el libro. Si yo no hubiese leído el libro y yo veo el vídeo de Ana Iris y veo todo el debate que se ha suscitado, yo diría, esta mujer es anti-inmigración, esta mujer es xenófoba, porque Pero también una cosa, no he leído el libro, pero he leído muchísimas entrevistas, he leído muchos artículos publicados por ella anteriormente y he leído extractos que han colgado. O sea, quiero decir, no me he leído el libro completo, pero sí que o sea, no me baso solamente en el discurso de 3 minutos, ¿eh? O sea, eso sí que quiero dejarlo claro. No sé si ha sonado eso, lo siento, pero o sea, me refiero que es verdad que solo por aclarar. Es un discurso que es cierto que es como que puede parecer un poco anti-inmigración, pero yo, por ejemplo, me quedo con el tema de, si tú lees su libro y tú ves sus entrevistas y las sigues un poco, aunque lo haya hecho de forma ciertamente torpe, porque además yo considero que el tema de su discurso suena muy anti-inmigración, el tema de, yo también lo pensé como no, el tema de la novia de mi padre o la mujer de mi padre es dominicana, insistía en ello. En parte también hace falta entender el contexto, ¿no? Para defenderse de la gente que la está tildando de eso, tachando de eso. Yo creo de todos modos que si tú lees la historia y la sigues un poco, entiendes, y en su discurso hay una frase que me parece muy, muy representativa, dice, tengo 28 años, he pasado por 3 seres, estoy, o sea, mi contrato temporal se termina 2 días antes de la fecha de mi parto, de la fecha prevista para mi parto. A mí eso me parece me parece esclarecedor. Estamos hablando de una joven que está en Malasaña un montón de años sin sentirse a gusto, diciendo qué estoy haciendo aquí, y que está un poco recuperando el tema de la familia, la tradición, pero como una especie de salvavidas. Y en el libro, de hecho, hay un momento que me parece que es como resume todo esto. Para mí resume cualquier argumento, debate o dato. Dice, estaba hablando con mi abuelo, después de que se hubiera muerto su tío o su abuela, sobre el tema de tener hijos, ¿no? Ella quería tener hijos para realizarse como mujer, después de haber cumplido un poco con lo que yo llamo el contrato social. Tener una carrera, independizarte, tener tu casita en Madrid, aunque sea compartida, y el paso siguiente es tener una pareja y tener hijos y casarte. Y le decía a su abuelo, tener hijos no tiene que ver con realizarse, tener hijos tiene que ver con seguir un poco la estirpe, el desarrollar un poco el amor a la familia, un poco ese rollo que puede sonar muy conservador, pero que a mí me parece que es revolucionario en esta época actual. Y de hecho decía una frase muy bonita, porque el libro se lo escribe en clave a su futuro hijo, digamos, como dirigiéndoselo como una carta. Decía, yo quiero ser tu madre o quiero tenerte, no tanto por realizarme como mujer de forma egoísta, sino porque vas a ser por hacer abuelo a mi padre y por hacer bisabuelo a mi abuelo. Y a mí eso me parece importante, porque al final todo su discurso, que es, no voy a llamarlo torpe porque es una mujer muy inteligente, pero digamos un poco cuestionable respecto al tema de la inmigración, al tema también de la Unión Europea, del globalismo, de
etcétera, de temas que plantea que son muy como a brocha gorda y trazo grueso, al final no dejan de ser los de el relato de una chica que es joven, que se ha encontrado perdidísima y que dice, vuelvo al pueblo porque quiero estar bien, quiero cosas muy sencillas, quiero estar a gusto con mi pareja, con mi niño, que crezca, tener mi curro, y al final todo ese discurso lo pueden enarbolar o trazar o hilar de un modo, pues sí, ciertamente un poco torpe, pero haríamos mal, yo creo, en empezar a escribir artículos o analizarlo en clave de es la inmigración, ¿no? Es que es xenófoba. Creo que lo haríamos mejor hablando de urbanismo, de precariedad, de vivienda, de empleo, de temporalidad, más que centrándonos por ejemplo, en la cita a Ledesma, ¿no? Que ha sido como muy recurrido, lo he visto estos días. No, es que cita a Ledesma en medio párrafo, hablando del Quijote. Entonces es falangista. Creo que, no sé, es una pena, porque al final perdemos un poco el foco, yo creo. Siendo, obviamente, que estoy de acuerdo con Noé, siendo totalmente legítimo y lícito un poco el discurso anti-inmigración. Pero perderíamos un poco el foco, creo, a mi modo de verlo. No sé si estoy haciendo de abogada del diablo, pero es mi modo de verlo. ¿Queréis comentar algo más? Quiero decir una cosa porque me voy a tener que ir, chicos, por lo de mi amiga que os comentaba antes. Ahí, iba justo ahora con la izquierda y con la derecha parlamentaria. Me ha escrito, pero yo quiero, bueno, a mí también me chirrían todos estos conceptos de las estirpe, realizar a la mujer, es que yo a eso sí que lo veo una red flag, el libro, o sea, me parece, me chirría, ¿sabes? Me produce como un rechazo, porque no creo que sea, no creo que sea cuestión de eso, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que vamos a las mujeres siempre, desde que somos pequeñas, nos encaminan un poco a, y es de mayor, ¿cuántos hijos? No sé qué, bueno, ¿no? Pero lo que quiero decir aquí, y me parece muy importante, que se ha hablado de que las mujeres no quieren ser madres, ¿no? O no pueden ser madres, perdón, por las condiciones materiales. Estoy de acuerdo, pero en parte. Yo creo que no solo ese es el único argumento por las que las mujeres, y yo seguro que aquí Noé también tiene mucho que aportar, quieren serlo, ¿no? Por ejemplo, y a mi modo de entender, como yo lo veo en mi entorno, y no quiero tampoco hacer de esto una categoría, pero bueno, que no, me parece que sí que es un sentimiento bastante compartido. Todavía los jóvenes de ahora no nos sentimos identificados, y estoy hablando un poco también del pasado, ¿no? Recurriendo a nuestros padres, nos vemos como muy jóvenes como para tener hijos porque queremos aprovechar, queremos el tiempo para nosotros, para tener solo a nosotros, dedicarnos a nosotros, a nuestras parejas, a nuestros amigos, pero en el momento que tienes hijos, eso se acaba, ¿no? Porque tu vida ya no es que no tenga valor, por supuesto que lo tiene, pero que ya alguien depende de ti, ¿no? Tienes esa persona que tú tienes que preocuparte siempre por él, siempre, o por ella, ¿no? Y eso me parece que también pesa mucho a la hora de no tener hijos. Podríamos tenerlos a lo mejor por capacidades económicas. Hay gente que sí que los podría tener, pero no lo quiere hacer de momento porque quiere también aprovechar esa parte de su juventud o de su vida, o que no los quiere tener en general nunca en la vida. Y que no creo que tenemos que reducir el tema de tener o no hijos simplemente a la cuestión material. Y eso es lo que quería aportar al debate. ¿Me dejas preguntarte una cosita o tienes que ir corriendo? Sí, no, dime. ¿Crees que un poco este debate, sin personalismos, pero ha habido un debate en redes, ¿vale? Y en artículos, que de momento se haya quedado ahí es otro tema, pero hay un debate. ¿Crees que responde un poco a la correlación de debilidades que existe ahora mismo en gobierno, en el Parlamento? Estoy pensando sobre todo en la izquierda, que lo comentaba el otro día con Alberto, ¿no? De cierto vaciamiento quizás organizativo o ideológico por parte de Podemos o de Unidas Podemos de su espacio, también un poco la pérdida de fuelle del Partido Socialista en los últimos meses. ¿Tú crees que hay algo lo comentaba el otro día, creo que es Esteban Hernández, ¿no? En un artículo que me parecía interesante la idea, hay un poco también de pugna por la herencia de la izquierda, que hay gente que está viendo que se está marchitando y dicen, oye, vamos a intentar resignificar o aprovechar esto? Es posible, y es verdad que yo pienso que últimamente, y en las últimas semanas, el discurso de la derecha está no mejor articulado, pero sí que mejor dirigido. Y creo que se están haciendo fuertes en cuestiones en las que la izquierda falla porque no llega a donde tendría que llegar. Y aquí hablo de alquileres, ya no es que porque el PP proponga soluciones, sino porque ellos dicen, veis, esto no te soluciona la vida, elegirme a mí, elegir al conservador, al que ha estado estos últimos años. Y creo que sí que se está construyendo un discurso por parte de la derecha hacia la gente que ve que el gobierno actual no está cumpliendo con las expectativas que tenían sobre él, ¿no? Y eso ha pasado mucho, pero últimamente también con las encuestas favorables hacia ellos están creciendo y están enarbolando este discurso que ya me parece hasta preocupante, porque hoy escuchaba a Pablo Casado
hablar básicamente de que Sánchez está en el gobierno porque sí y que debería, de manera ilegítima, más o menos, no lo he dicho con esas palabras, pero lo tengo aquí, que antes he escrito sobre eso. Eh, Alarga la legislatura artificialmente, cuando la legislatura dura 2 años y medio más, si Sánchez quisiera, porque es la legalidad. Y me parece que están ya un poco en este tono bélico y ya dudando incluso de la legalidad del propio gobierno. Y eso me preocupa porque creo que aún tenemos una legislatura larga y la derecha está dando una deriva muy peligrosa, a mi juicio. Y ya está, esto es lo último, que ya me voy, chicos. Ha sido un placer. Luego Muchas lo escucho gracias, entero. Marta, como Chicos y siempre. chicas. Un fuerte abrazo. Pásalo bien. Encantada, luego. Marta. Chao. Suerte. Los demás, ¿queréis coger un poco el toro este que he lanzado? ¿Por qué creéis que está pasando esto? Que no sé si responde a algún hecho concreto o... Pero es que yo me he quedado en lo de la natalidad. No, que un poco el debate que has... Que estaba pensando en eso, me refiero. No, bueno, si tienes algo que decir sobre la natalidad, adelante, no pasa nada. No, o sea, bueno, sí, venga, lo digo Sí, ya. sí, es que sí, me tengo que adelante. ir a hacer la cena. No, o sea, que estoy, o sea, a ver, que estoy de acuerdo con que tenemos que tener cuidado con atribuir, ¿no? Todo la baja fecundidad o el desplazamiento de la maternidad, atribuirlo a una sola causa. Pero que es que cuando decimos que no tenemos hijos por imposibilidad o que es una de las causas principales, eso está sustentado en evidencia científica. O sea, no es una opinión, lo siento mucho para los columnistas de letras libres, pero no es una opinión, es lo que dice el Informe España 2000, es lo que dice el INE y es lo que dicen muchas sociólogas y muchas demógrafas de este país que llevan analizando la evolución de la tasa de fecundidad en España. Entonces, en el último informe que se hace en profundidad sobre esto, que lo hacen dos demógrafas del CSIC, que es de 2018, para que no parezca que es que soy yo aquí hablando, no sé, que en el vientre vacío soy una iluminada y digo algo que se me ha ocurrido y soy súper lista, porque no, en realidad digo algo, o sea, digo obviedades, lo que pasa es que, bueno, pues lo hice en formato libro, pero básicamente está sustentado en ese informe y en ese informe sí que te dicen que una gran parte, o sea, entre las razones que las mujeres y los hombres dan para retrasar su maternidad o su paternidad, o para no tener hijos ahora mismo, están las razones económicas, laborales, en general lo que podríamos llamar lo estructural, ¿no? Luego efectivamente pues puede haber una cuestión de vivir el momento, de tal, eso son cosas ya más, o sea, más personales, y además es que el Estado no debe entrar ahí. Cuando ponemos el acento en que hay algo estructural que nos está impidiendo cuidar, porque ya ni siquiera solo tener hijos, sino cuidar ¿no? a toda esa familia extensa, ¿no? Cuidarnos a nosotros y cuidarnos a las personas que queremos, ¿no? Cuando ponemos el acento en eso o sea, lo ponemos ahí porque el Estado sí tiene una responsabilidad, porque tiene que hacer y tiene que diseñar políticas públicas para facilitar que efectivamente podamos elegir, ¿no? Con las máximas garantías posibles y que además podamos elegir en igualdad de condiciones, en una situación, ¿no? En la situación más ideal posible. Y siempre va a haber un punto de incertidumbre, ¿no? Y de desconocimiento y o sea, de que no se puede tener certeza al 100% de absolutamente todo, ¿no? Pero sí tener como garantías, ¿no? En todo lo que corresponde al papel del Estado, ¿no? Entonces, ahí es importante poner el acento y es importante aclarar que esto no es una cuestión de a ver qué piensas tú, a ver qué piensas tú. No, el descenso de la fecundidad en España tiene muchas razones, sobre todo en función del periodo histórico y político, ¿no? O sea, no es lo mismo la tasa de fecundidad cuando no había anticonceptivos o no había acceso al aborto o estábamos saliendo de una dictadura, ¿no? Y todavía había un mandato de género muchísimo más fuerte del que hay ahora, ¿no? que las razones por las que la tasa de fecundidad está bajando ahora. Y las principales razones son la crisis. Y esto está documentado y hay evidencia. Entonces, eso me parece importante recalcarlo porque parece, ¿no? que al final podemos hacer lecturas como es que el hedonismo de los jóvenes, es que tal, es que... No. O sea, ahora mismo llevar planes vitales a largo plazo para la juventud es muy difícil, y tener un hijo no solo es un plan a largo plazo, es un plan irrenunciable y es un plan para toda la vida, y efectivamente habrá muchas personas que no quieren tener hijos por muchos otros motivos, pero una de las principales razones para el aplazamiento y para no hacerlo es esa. Entonces me parece importante como apostillarlo.
Y ya está, y nada, que me tengo que ir. Nada, Vale, yo te solamente te quiero pones otra decirte mi chapa. que soy fan, que me parece súper bien lo que dices y que gracias por algo invitarme. importante que enlaza con eso es que ahora hay gente que quiere, o sea, que Que nada, piensa que me que, o sea, despido, lo no que se tú me decías, escucha que no se Alberto, tienen pero hijos bueno, que muchos por el besos tema para este de todas. que la gente Alberto, ya Alberto, es muy que no te moderna. escuchan, ¿Se me que escucha no, o se me para? no te están escuchando, Tío, no tengo, o sea, no se me, yo no me escucho. Escucho ni le veo, Y la no- verdad. Mierda. Estoy Ah, intentando pues hablar, yo todo. creo. Vale, no te preocupes, Noemi, un placer y muchísimas gracias por pasarte, ¿eh? A vosotros. Hasta luego. Chao. Vale, a ver. Oh, Dani, yo Sí. tengo hambre, tengo que ir a... No, mira, No quería quedar en no os quiero cenar. preocupéis, lo dejamos ya así. Alberto, si te escuchamos, comentas lo que tengas que comentar y ya nos despedimos. ¿Alberto? Pues, Está, pero no he escuchado. Problemas técnicos. bueno, pues, aunque sea un poco triste acabar así, pues Mira, es el peor final de Twitch, seguro. ya es como un final muy típico de Twitch. Pues nada, lo dejamos aquí. Lo mismo te digo, Lucía, muchísimas gracias por pasarte. Sí, Y, a ti. y nada, que te dejo ya que te alimentes y que descanses. Que un abrazo fuerte, hasta luego. Wow. Hasta luego. Vale, pues nada, Alberto, nos hemos quedado aquí tú y yo. Sí, que comenta lo que tenías que comentar y cerramos así. Vale, perfecto. O sea, no, es que simplemente creo que hay una cosa muy importante, que es que hay un discurso ahora de que la gente no quiere tener hijos, pues por ideología, porque somos muy modernos, porque, yo qué sé, porque la gente tiene miedo al compromiso, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con Noé, que eso no es, o sea, que sobre todo es por la economía, o sea, por el tema económico y que la gente hoy es más libre y no hay ningún problema que la gente tenga otro tipo de relaciones, que la gente tenga sexo libre, o sea, todo este tipo de cosas no son un problema y se quieren poner como si fuera el foco, o sea, como si la moral fuera el problema y la gente estuviese, digamos, ya pues, yo qué sé, como separada de este tipo de cuestiones y no sé, lo veo como un discurso antiprogresista que va teniendo un poco cierto calado entre la gente y me parece que es ciertamente peligroso. Pero vamos, que en realidad o sea, yo estoy súper contento y muy optimista con el momento porque creo que esto es un debate de Twitter que no tiene ningún tipo de reflejo. Luego la gente que es un poquito dentro de la izquierda, un poquito conservadora a la hora de votar, se sabe que termina votando a la izquierda y bueno, o sea, esto no creo yo que derive en, digamos, como en una deriva ni fanalangista, ni dentro de que pueda haber ciertos grupos que tengan cierta tendencia a ese tipo, yo no creo que esto sea un peligro a nivel futuro. En fin. Ya está. Acabamos, si te parece, con la frase que has comentado antes de la izquierda y los bares. Y le explicas por qué o... A ver si me acuerdo, porque no me acuerdo, o sea, te lo dije así del tirón. Dije menos, ¿cómo lo dije? No, Menos bares y más metal, ¿no? que la izquierda se había olvidado del metal, pero no de los bares, creo, ¿no? O me lo estoy inventando, me estás poniendo una cara muy rara. ¿Alberto? Eso es. Básicamente como que lo importante, o sea, ahora nos quieren confundir con que el problema son los bares y con que el problema son, yo qué sé, cuestiones culturales, en plan la migración, anti-inmigración y tal y cual. No, el problema es el metal, o sea, la pasta. Eso es, eso es. Joder, pues nada, pues aquí Es que me acabamos. va fatal el internet, ese es el Ya, problema eso te de iba la a cara. decir, digo, Que yo has tardado un escucho como montón. 5 segundos más tarde, Has tardado un pero montón en bueno. contestar. Bueno, pues nada, pues dejamos aquí. Creo que es el final del Dios. directo un poco más pocho, ¿no? Que vamos a dejar, porque siempre acabamos así como con todos haciendo la hora. Pero bueno, pues nada, pues a ti Piensa, igual. Dani, ¿El qué? tú di algo, coño, di qué piensas. A ver, ya, Así para acabar. yo es que lo que ha dicho Lucía, tampoco quiero sonar abogado del diablo, pero es que yo hay cosas que me siento muy identificado con a mí es que me pasó eso, yo leí el libro hace ya un montón de tiempo y cuando leí ciertos artículos, joder, me llamó mucho la atención porque yo, más allá de lo del Edesma, que es cierto que me chocó, cuando llegué a esa parte dije, joder, ¿y esto? O cuando habla de lo de las mujeres florero y tal, a mí sí que me chocó y me lo volví a leer gran parte del libro y ya sí que vi un poco más de pinceladas. Pero sobre el debate en general, no tanto yendo un poco más allá ya de Simón y de Feria, el debate no... O sea, yo por ejemplo, que me gusta mucho Italia y estoy bastante pendiente de los debates,
en Italia, este debate antiglobalización sí, o sea, globalización sí, globalización no, que ha unido a ciertos intelectuales de izquierda con ciertos intelectuales de derechas, en Italia lleva ocurriendo mucho tiempo. Y es muy interesante, o sea, hay muchos intelectuales que aplaudieron de forma muy entusiasta el gobierno entre el movimiento Cinque Stelle y Salvini, y que luego se llevaron un porrazo un poco en la cara. Entonces, a mí no me ha pillado no me ha pillado nada de sorpresa, porque ya, pues lo que te digo, ¿no? Lo que comentábamos, pues toda esta gente de Fusaro y tal, ya la tenía un poco ubicada. Pero bueno, me parece interesante. A mí cualquier debate, lo que digo, soy un poco de abogado del diablo, y a mí cualquier debate de este tipo me parece muy interesante y me parece necesario también. Mientras se quede en lo que se quede, es decir, un debate y que ciertas medidas no vayan más allá. Pero bueno, que lo dejamos aquí, que yo también me muero de hambre y se te acaba de ir la cámara. Vale, no ha vuelto. Perfecto, estoy de acuerdo contigo en todo. Ya soy abogado del diablo y todo es maravilloso, y yo siento mucho si he ofendido a alguien, y que viva todo el mundo, y que todo el mundo tiene espacio, y que todo perfecto. Venga, a cenar. Un abrazo, Alberto. Y un abrazo también a los que estáis por aquí. Hasta luego. Eso a todo el mundo. Chao.